ahora sí estamos grabando. Entonces lo que dijimos que ayer estábamos en este ejercicio, un circuito de RLC serie con resistencia 20 ohms, inductancia 50 milihenries y capacitancia 202 y fracción microfarad. Profe, Entonces, dígame, no veo lo que está haciendo. ¿perdón? No veo lo que está haciendo. ¿No se ve? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pues, dejé de compartir la pantalla. Ahora sí, Ahora sí. ahora debería haber. Ya, ok. Listo, disculpen. Entonces, tenemos un circuito de RLC serie con esos valores y yo aquí en el Excel estoy poniendo aquí los valores 50 microfaradios y una capacitancia de 202,6419 microfarads. Ya. Y se le aplicaba una corriente de la forma 7.0711 coseno 314,1593T. Lo que interesa es este valor, porque este es el omega, ¿no es cierto? Entonces, ese omega de 314,1593 se obtiene con 50 ciclos. Entonces aquí tengo 50, aquí tengo la frecuencia, 50 ciclos del omega. Y me calcula entonces el XL, no sé si están muy chicos estos números. A ver si aquí tengo por acá entonces lo voy a agrandar un poquito más. Ahí. Entonces me dan 15.708 XL y XC 15,708 y la resistencia sigue siendo la de 20 ohms porque esa sí no puede tener cambio. Esta es la misma resistencia. Profe, Entonces, dígame. hay gente que dice que está esperando para entrar. Ay, ¿cómo la? Denme un segundo. Entonces, ¿por qué no aparecen aquí? Ah, aquí está, Caterina. Ah, está oculto. Ya, ok. Pero lo que pasa es que me tapa un poco la pantalla, por eso lo pierdo. Ya. Y este es el tercer caso. No hay más, ¿no es cierto? No hay más. Esperando. Bueno, entonces ahí tenemos en esta columna la de los 50 ciclos, la resistencia de 20 y ya habíamos calculado estos valores, ¿no es cierto? Y entonces la impedancia que nos da va a ser 20 ohms, aquí está el cálculo, como la raíz cuadrada de ¿cómo se llama? La resistencia al cuadrado, menos, perdón, más el XL menos XC al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que está dicho aquí en esta fórmula, por lo tanto, la impedancia es 20, toma el valor de la resistencia, y el ángulo de fase es 0. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora graficar en un diagrama fasorial, y para eso tengo aquí, he copiado los valores, esos valores de ahí, y resulta que este valor, no puede ser este valor tiene que ser este valor, bueno, que en definitiva es el mismo. Entonces fíjense que aquí yo tengo graficado R, esta es la gráfica de R, a ver si lo puedo bajar un poquito más, ahí. Ahí. Esta es la gráfica de R, esto es R, mide 20, este valor, el XL, fíjense que es 0, 15,708, este es XL, y este de abajo es XC. ¿Ya? Entonces, al hacer ese gráfico, esta distancia, bien digo, esta distancia y esta distancia de acá, o sea, el valor de XL y el valor de XC son iguales, y como están en contraposición, lo que nosotros a veces le llamamos en contrafase, entonces se anulan, al sumarse se anulan, y por lo tanto solamente nos va a quedar la impedancia, que es este valor que está aquí.
O sea, aquí se confunde la impedancia con el valor de la resistencia. ¿Ya? Y esto sería el diagrama de, eh, de impedancias, el diagrama que le vamos a llamar RX, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Porque esto solamente nos va a indicar los valores de la resistencia, de la reactancia inductiva, de la reactancia capacitiva y de Z. Veamos el segundo caso, antes de colocar los voltajes. Entonces, en el segundo caso, los valores eran los mismos, pero cambiamos la frecuencia a 250 Hz. Entonces, aquí tenemos la frecuencia de 250 Hz, eran 1570, ayer lo habían calculado, estos datos alguien lo había calculado, ¿no es cierto? 1570, la resistencia sigue siendo igual, y lo que pasaba es que la impedancia cambiaba, la XL, subía respecto del valor anterior, este valor, el primer valor con los 50 ciclos y el segundo valor con los 250 ciclos. Por lo tanto, la impedancia, la reactancia inductiva subía y la reactancia capacitiva disminuía, de 15,7 a 3,14. Entonces, al calcular la impedancia Z por Pitágoras, con estos tres valores, con 20, recuerden que estos dos son imaginarios, este es J positivo y este es J negativo. Entonces, al calcularle la impedancia, resulta de ser ese valor, 78, y tenemos un ángulo que 75,1, a ver si es eso que habíamos calculado, 75,1. Bien, entonces vamos a ver si eso es cierto. O más que si es cierto, ¿qué nos dice el Excel respecto a eso? Entonces yo estaba dibujando aquí al ladito, aquí entonces este caso es con R50, este caso con R250. Entonces vamos a colocar, este es el valor de la resistencia, este de aquí es el valor de la reactancia inductiva, que es eso, este de aquí es valor de la reactancia capacitiva, que ahí ya lo tengo positiva, pero como yo sé que es negativa, tiene que ser esto. ¿Ya? Y entonces, como aparece eso, fíjense, la impedancia me da 20 más J 81,68. Aquí está escrito en términos de número complejo. Toda la parte, esto corresponde a la parte imaginaria. Entonces, si yo ahora grafico esto, entonces voy a este gráfico y selecciono los datos van a ser los de al lado. Entonces, veamos, R, este es el valor que me interesa. Los valores que son estos, para que no nos confundamos, y los valores de mi son estos dos de ahí. Ya. Eso es R y sigue siendo el mismo, pero hay modificaciones. El XL va a cambiar, debiese cambiar, ¿no es cierto? Porque el XL que estamos dibujando es este. Los valores de XL son esos dos. Y los otros valores por el lado de I de XL son esos dos. Fíjense que aquí ya va a cambiar. Ahí ya cambió. Este es uno, este es el otro. Los valores de XC ahora los vamos a modificar. El XC es este, el valor de XC que necesito marcar. Donde los valores de XC son esos dos y los valores de XC por el lado de I son estos dos. Y fíjense lo que pasa con el gráfico. No puedo bajar. No, estoy haciendo, pero ahí. Fíjense, el XC ahora es este chiquitito de aquí. 78 comparado con 3. Arriba 78 y aquí 3. Entonces muy, muy pequeño esta magnitud que va a estar aquí. Y me falta graficar Z. Entonces nos metemos en el gráfico, seleccionamos los datos y decimos que vamos a graficar Z, que es este valor de Z. Y los valores son estos en el eje X y estos en el eje Y. Y ahí está Z. Aquí tengo un problema. Aquí hay un problemita, pero lo vamos a verificar al tiro. Y esto lo vamos a quitar porque no quiere.
hay un problemita porque hay un problema aquí. Porque este dice, porque dice menos. Más debería decir ahí. Y dice más también. Eso es. Ahí sí, porque 78 menos 3 no puede ser no puede ser 81, es 65. Por eso es que este tendría que ser menor. ¿Ya? Recuerden que la forma de sumar estos dos, este vector con este vector de aquí abajo, entonces este lo coloco a continuación del más grande, ¿no? Y bajo hasta ahí. ¿Ya? Y fíjense que el ángulo, aquí que el ángulo era 0, aquí el ángulo pasó a ser ese que no sé cómo se puede medir aquí todavía, pero son los 60 y son los 75,1 grados. ¿Ya? Ese ángulo de 75,1 grados. Y por último, el último caso que nosotros habíamos estado mirando, que era el de las 12 Hz. ¿Ya? Si bajamos la frecuencia a 12 Hz, entonces veamos, aquí tengo 15, lo voy a bajar a 12, tal como dice el ejercicio. Entonces el omega sale 75,39. Veamos, creo que estaban esos datos aquí. No, pero miren, XL 3,77 aproximadamente y XC 65,45 según los cálculos estos. Veamos si nos da los mismos. 3,77 y 65,45. ¿Bien? 65,45. Ya. El XL y XC. Y si graficamos esto entonces ahora, vamos a copiar esto para allá para poder graficarlo. Vamos a copiar esto con gráfico incluido. Lo voy a copiar aquí, a ver si lo pego ahí. Entonces voy a tener R. Entonces el R que necesito ahora es SR. El XL, este es, el XL debe ser este valor. El XC, como ese sabemos que es negativo, es este valor. Y el Z es 64. No, ese es el módulo. Aquí tenemos el ángulo, entonces, en rectangular. Entonces, si ahora hacemos este gráfico, estos serían los valores. Entonces, si modificamos el gráfico, que va a estar con estos datos, entonces seleccionamos los datos. R sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Pero corresponde bien. Tenemos estos valores y estos de aquí. Ese sería el R. El XL tendría que ser este XL con estos valores de X y con estos valores en el eje Y. Fíjense cómo ya cambió el tiro. Y el XC tiene que ser este valor de acá. Perdón. Me faltó. Y estos son los valores en el eje X. Y estos son los valores en el eje Y. Y me falta Z. Z, entonces, ¿qué sería este valor de Z? Con estos valores en el eje X de Z y con estos valores en el eje Y de Z. Dicen claramente el ángulo aquí es negativo. ¿Ya? Entonces ahí están los tres casos, solamente calculando los valores de las impedancias. Los valores de R, XL y XC. Entonces voy a ver si los puedo checar un poquito más para que podamos ver todo en conjunto. Ahí lo alcanzan a apreciar. Los gráficos me interesan. ¿Ya? Ángulo 0, primer caso. Imaginario XL y XC son los mismos. Ángulo 0. Segundo caso, XL es mucho mayor que XC, el ángulo es positivo. Segundo caso, XL
que sería el rojo, es mucho menor que XC, el ángulo es negativo. ¿Ya? Esto mismo se tiene que reflejar en los voltajes. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que la corriente máxima dijimos que era de, otro ejercicio. Aquí, la corriente máxima dijimos que era de 7.0711. Entonces es 7,0711. Y por lo tanto la corriente efectiva es 5. Lo tengo hecho el cálculo ahí inmediatamente. Y entonces, en el primer caso, dice que el voltaje en la resistencia máxima es de 141,42. Fíjense que ahí están los datos, 141,42. Y el RMS, o el valor efectivo, es 100. 100.005. Aquí lo tenemos, 100 volts. Ya, después tenemos en el... Voy a un poco más allá. Ahí. Ahí. Entonces después en BL, aquí están hecho los cálculos solamente para el primer caso. BL 111.07, 111.07. Tengo una pequeña diferencia ahí chiquitita, pero da lo mismo. Bueno, no sé. Y 111.0728. Deberían ser los mismos valores aquí. No sé por qué tengo esa diferencia tan pequeñita ahí de... El B máximo, entonces, es, lo puedo calcular por Pitágoras, ¿no es cierto? Por Pitágoras, y el B máximo, B total máximo, el B total efectivo, también lo puedo calcular con Pitágoras, conociendo esos otros valores. ¿Ya? Luego, lo mismo para efectos de cuando tenemos 250 Hz, serían estos debiesen ser los valores, y cuando tenemos 12 Hz, estos los valores. Entonces, si hacemos lo mismo con los gráficos, quiero graficarlos aparte. Copiar. Entonces lo voy a copiar aquí abajito a ver si no me enredo. Entonces ahora no podemos hablar de R, sino que tenemos que hablar de VR, ¿no es cierto? Voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina, voltaje en el condensador y voltaje total. Esos son los nombres que deberíamos darle entonces ahora a nuestros fasores, porque ahora sí son fasores. En el caso de arriba eran números complejos porque solamente impedancia. Entonces ahora vamos a tener aquí. Este es el voltaje de la resistencia. Voy a achicar un poco más para poder tener los datos. Ahí. Voy a graficar los valores máximos. Entonces este debiese ser el voltaje de la resistencia en el primer caso. Este es el voltaje en la bobina en el primer caso. Y este es el voltaje en el condensador. Y le voy a colocar signo menos inmediatamente porque sé que ese valor es negativo. Y ahí tengo entonces, y esto debiese ser la suma. ¿Por qué me da eso? Debiese ser la suma aquí. Esto debiese ser la suma en rigor. Entonces, tendría que ser S más S y más S. El 141, prácticamente cero. Hay un detallito por ahí que no sé qué pueda pasar. Entonces, fíjense que ahí tengo yo los voltajes y la gráfica, esta gráfica y esa gráfica tienen que ser iguales. Si yo tomo esta gráfica y no sé si será transparente o no, no sé cómo podría hacerlo transparente, no puedo hacerlo transparente. Si lo pongo ahí, fíjense, exactamente la misma. Después, en el segundo caso, B sub R debiese ser este, B sub L
debiese ser los 555 y B sub C debiesen ser los 22 y el B total, entonces la suma de todo eso, y este también es la suma de todo eso. ¿Ya? Y la gráfica, esta gráfica y esta gráfica debiesen ser las mismas. Veamos si es cierto. Esas dos gráficas son iguales. Si yo tomo esta gráfica y la copio encima, deben calzar justito. Lo mismo que si tomo esta y la pongo encima de esta, deben calzar justito. No sé si la alcanzan a ver en rigor. Y el último caso, aquí. Y el último caso, entonces tendríamos que este voltaje es el voltaje R máximo. Este voltaje de aquí es el voltaje de la bobina máxima, esta. Y este voltaje de aquí, que sería signo menos el voltaje máximo del condensador. Y esto debiese ser la suma, bueno, la suma de eso. Los otros son cero porque no tienen valores, o sea, no tienen parte real. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, entonces, esta gráfica de aquí y esa gráfica de aquí debiesen ser iguales. Si yo pudiera tomar esta gráfica, lo puedo poner aquí al lado. Ahí, vamos a aumentar el tamaño. ¿Se fijan que las gráficas son iguales? ¿Ya? Y aquí estamos graficando Z, esto es R, eso para arriba es XL, esto para abajo es XC, y esto es Z. Esto es B sub R, esto por ahí arriba es B sub L, esto es B sub C, y esto es el B total. ¿Fijan? No son transparentes. Si fueran transparentes, deberían calzar justo uno encima de la otra. En cada caso. Ya, eso por una parte. Y lo otro que era posible ver aquí es que cuando yo tengo situaciones de frecuencias distintas, fíjense cómo cambia el circuito, ¿ya? Ante un cambio de frecuencia. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los valores de la frecuencia, los circuitos se pueden hacer más inductivos o más capacitivos. ¿Ya? Cuando la frecuencia disminuye, fíjense que aquí, lo que pasó aquí, nos vamos a este lado. 50, lo aumentamos a 250, pasó a ser más inductivo. Y cuando la bajamos a 12, pasó a ser más capacitivo. Y de hecho, ¿qué pasa si cambiamos los valores de la frecuencia? No queremos más para allá. El ancho máximo. Entonces, voy a correr ahí. No puedo ver si alcanza a ver este, no alcanza a ver. Estos gráficos son muy feitos. Muy feitos los gráficos. ¿Qué vamos a hacer? Ya, algo así más o menos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, dejemos 50 como de referencia y esto lo subimos a 60 nomás? Fíjense ustedes, pero estábamos. Fíjense ustedes cómo se altera este gráfico. Voy a pasar de 50 a 60. Ahí, miren cómo se altera. Ahí se nota cómo se va despejando. Este es el valor de Z y por lo tanto el voltaje también. Fíjense. ¿Ya? Y hemos dicho que ya hace lo mismo. Si yo lo coloco 55, solo para jugar, fíjense como el angulito empieza a crecer. 60, el ángulo empieza a crecer más,
70, el ángulo empieza a crecer más, 80, el ángulo empieza a crecer más, y así sucesivamente. ¿Ya? Si aquí le pongo 40, fíjense, si pongo 40 y aquí tengo un ángulo negativo, que si le pongo 49, casi, hay un pequeñito angulito ahí, 48, y empieza a ser negativo. A medida que voy bajando las frecuencias, 10, miren lo que pasa, cómo crece, cómo pierde importancia la bobina, cómo gana en relevancia el condensador. O sea, a medida que voy bajando las frecuencias en este tipo de ejercicios, el, el circuito se pone o más inductivo si aumento la frecuencia o más capacitivo si disminuyo la frecuencia. Eso es lo que empieza a pasar. Y bueno, obviamente los gráficos de los voltajes hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles con este tipo de ejercicio. Comentarios, espero que hayan podido entender los gráficos por un lado y por otro. Profe, y ahí cuando es 10 es negativo el ángulo porque es menor que 50. Cuando es 10, lo que pasa es que dados los valores de bobina y condensador, a esa frecuencia, la reactancia capacitiva, fíjense estos datos de aquí, lo que se está marcando aquí. Estos datos son relevantes porque la reactancia capacitiva es mucho mayor que la reactancia inductiva. El XC es mayor que el XL. ¿Ya? A esa frecuencia, a la frecuencia de 10. Porque los valores de R, L y C los mantenemos, no los hemos cambiado. Lo único que hemos cambiado es la frecuencia. Entonces, ante estos valores de bobina y condensador y a esta frecuencia, la reactancia capacitiva es mucho mayor que la reactancia inductiva. Y como la reactancia capacitiva es negativa, entonces va a predominar la capacitancia. Por eso el ángulo se hace negativo. No sé si esa era para allá iba la pregunta. Sí, sí, entendí, gracias. Ya. Ahora, ¿qué pasará si yo le pongo 0? No sé si cómo me va a decir, porque probablemente aquí me reclame. Le pongo 0, Profe, dividido por 0. Dígame. yo tengo una duda. ¿Qué significa que, por ejemplo, el circuito sea capacitivo o inductivo? Como que, ¿qué importancia tiene para el circuito que sea una u otra? Porque eso es Ya. como lo que está tratando de mostrar el gráfico, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo reacciona ante un cambio de frecuencias? Sí. ¿Y qué me quiere decir que sea inductivo o capacitivo? Ya. A ver, ¿cómo se lo explico de una manera más fácil? Mira, normalmente lo que nosotros tenemos en el mundo físico, en el mundo real, lo que más mueve al mundo son los motores. ¿Ya? Con los motores nosotros obtenemos la mayor cantidad de movimiento físico, de movimiento mecánico en general. O sea, yo tengo un motor eléctrico, lo activo con una energía eléctrica y al enchufarlo, digamos, y encenderlo, aplicarle energía eléctrica, lo que hace el motor finalmente es girar. Eso es sabido por todos ustedes, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo trato de hacer ahí, perdón, el giro del motor se debe a que el motor está compuesto de una serie de bobinas. Entonces las bobinas lo que van haciendo es generar un campo magnético que permite hacer este giro. ¿Ya? Que se van repeliendo, atrayendo, entonces hay un juego ahí que permite hacer el giro constantemente. Si yo aumento la frecuencia, entonces, eh, como para decirlo un poco fácil, digamos, para que me lo puedan comprender, es como que yo al motor lo hago un poco más motor, lo hago más firme como motor, porque lo puedo tener más firmemente trabajando. Pero si ahora yo lo empiezo a cambiar el circuito y lo hago, y eso significa hacerlo más inductivo. ¿Ya? Pero hay un cierto límite que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ahora cuando yo disminuyo la frecuencia, lo que estoy haciendo, en otras palabras, es como que hago perder fuerza al motor y hago que
una capacitancia que va a estar en el circuito ahí, porque el motor es pura bobina y yo le estoy colocando además una capacitancia en serie. Entonces estoy haciendo perder fuerza al motor y estoy haciendo ganar a la bobina, perdón, a la capacitancia. Entonces en otras palabras, como que cuando yo lo hago capacitivo el circuito, el motor como que desaparece, ¿ya? Y ya no me sirve para lo que yo lo necesito. En otras palabras, normalmente nosotros en electricidad lo que hacemos es siempre tener un pequeño angulito positivo, ¿ya? Un pequeño angulito positivo, y, eh, porque de esa manera nosotros podemos controlar bastante bien el funcionamiento de un circuito eléctrico, sobre todo en altos niveles de potencia, de energía, como son líneas de transmisión, líneas de distribución, todas esas que ustedes ven en la calle, en los campos que transmiten energía eléctrica. Entonces ahí lo que buscamos es que siempre exista un angulito positivo. Pero como la mayor parte de los circuitos eléctricos, lo que más hay en los circuitos eléctricos son bobinas, eh, porque hay transformadores, los transformadores son solo bobinas, pura bobina, los motores son en general mucha bobina. Entonces, cuando este ángulo crece mucho, como está sucediendo aquí, en este segundo caso, cuando el ángulo crece mucho, lo que nosotros hacemos en electricidad es que tratamos de controlarlo, porque este ángulo que crezca mucho, si bien es cierto los motores son muy buenos, nos permiten mucho, pero tampoco es bueno que este ángulo crezca demasiado. A medida que yo voy agregando motores, voy haciendo circuitos más inductivos, que es lo que significaría más tipo motor, digamos, nos echa a perder la calidad de la energía. Entonces nos genera otro tipo de problemas. Entonces, como a nosotros nos interesa más que nada lo que vamos a denominar la potencia activa, esta parte real solamente y no tanto esta imaginaria, entonces lo controlamos con los condensadores. Pero el control con el condensador es tal de que este angulito sea del orden de de los 20 grados, o sea, que andemos del orden de los 70, 60 por ahí. Una cosa así. Un angulito así nos conviene mantener. Pero si yo coloco más motores, que sería para estos efectos como el equivalente de aumentar la frecuencia, si yo coloco más motores, este ángulo va a crecer. Y como no puedo hacerlo decrecer, entonces yo le agrego más condensadores. Aquí estoy tratando de ver eso de otra manera, pero es un poco el efecto. A ver, para que nos entendamos un poco mejor, les voy a comentar esto, que en rigor lo tengo para después, ¿no? Eh, no, sistemas trifásicos. La potencia que nosotros utilizamos en electricidad es una potencia que la denominamos potencia. No, está acá, está al final de este mismo, entonces. Es una potencia que nosotros le denominamos. Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, potencia en corriente alterna, en corriente continua hay un solo tipo de potencia, ¿ya? Que se llama potencia, no tiene apellido, pero en corriente alterna aparecen tres tipos de potencia distintas. Aquí lo vamos a estudiar un poco más adelante cuando ustedes puedan comprender un poco más lo que lo estoy tratando de explicar ahora con los circuitos RLC, serie y paralelo. Entonces aparecen tres tipos de potencia, una que se llama potencia activa, una que se llama potencia reactiva y una que se llama potencia aparente, que viene de los mismos gráficos que estábamos viendo antes. Ahora, la que a nosotros nos interesa es la potencia activa. La potencia activa es la que mueve motores, la que enciende luces. Esa es la potencia que nos sirve. Pero igual aparece esta potencia reactiva porque siempre van a haber algo de motores controlados por condensadores. Lo que yo les comentaba recién, de alguna manera tenemos que controlar este ángulo, ¿ya? Entonces, pero lo que nos interesa es que exista la mayor cantidad de potencia activa. La potencia activa va a estar siempre en el eje real, y las potencias reactivas van a estar en el eje imaginario.
Entonces tenemos que llegar a un control. Y para eso, esto es equivalente a esto que yo creo que ustedes lo conocen esto, por lo que me han contado, es un vaso de cerveza, ¿ya? En donde yo tengo aquí potencia activa, que es el líquido. Potencia reactiva, que es la espuma, pero a mí me están cobrando la potencia total, que es ese, que es la suma de estos dos, que en rigor es una suma vectorial, pero para estos efectos está graficado de esa manera. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar, cuando se pueda, y le pedimos un vaso de cerveza, no pedimos que nos entreguen, digamos, menos de un tercio, supongamos, menos de un tercio de líquido y el resto por espuma. A nadie le gusta eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es el líquido. El líquido es que en teoría debe apagar la sed. La espuma, siempre tiene que haber un poquito de espuma porque le da un sabor distinto, una calidad distinta, pero no se trata de que tomemos pura espuma. Entonces en electricidad pasa una cosa similar. Lo que nosotros buscamos es que esta potencia activa P, que viene de las resistencias, en general viene de las resistencias, por eso es que está en el eje real, sea la mayor cantidad. Esta espumita nos interesa que exista, pero que exista muy poca. Y esta espumita se está reflejando aquí, en este gráfico aquí, y lo que en definitiva hace es que el angulito este sea pequeño. Ese el ángulo sea pequeño. Fíjense que si la espumita es poca, el S tiende a parecerse a P. ¿Qué es lo que pasa aquí? El S, que es este fasor, tiende a parecerse a este fasor P. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos en electricidad. Ahora, siempre vamos a tener potencia activa, pero también vamos a tener siempre potencia reactiva, porque como yo les comentaba, los motores están hechos de bobinas, y las bobinas generan esta potencia reactiva hacia arriba. ¿Ya? Y los condensadores generan también una potencia reactiva, pero hacia abajo, igual como lo que estábamos viendo recién, en el caso de los voltajes. ¿Ya? Pero no nos sirve ni la una sola, ni solo puros motores, ni solo puras condensadores, no nos sirve, porque el ángulo crece demasiado. Y eso es como pedir un vaso de cerveza con 2 gotas de líquido y el resto lleno de pura espuma. Y pagar como si fuese todo de líquido y espuma. No tiene mucho sentido. Nos provoca más problemas, lo vamos a ver un poquito más adelante, que nos provocan más problemas que soluciones. Entonces, lo que vamos a buscar es que, como tenemos siempre motores, de hecho las líneas de transmisión también se comportan, tienen los dos comportamientos, tanto de motores como de condensadores. Entonces tratamos de compensar eso. ¿Y cómo lo compensamos? Con la existencia de condensadores. ¿Ya? Entonces, por aquí, este es el objetivo, nuestro objetivo final, poder entender de mejor manera lo que sucede con la potencia. Ahora, por ahora, lo que quiero comentarles es que pasa esto. ¿Ya? Nosotros tenemos, tal como estos gráficos que yo tenía aquí en el Excel, yo puedo graficar la resistencia, la bobina y el condensador en un diagrama que se llama diagrama RX. Nosotros le llamamos diagrama fasorial RX, es decir, resistencias, reactancias. Entonces tengo la resistencia, la reactancia y la suma. Estos son números complejos, en este caso no son fasores, son números complejos. Este me da un número complejo, o sea, el AR es un número real. La XL y la XC son números imaginarios, uno positivo y el otro negativo. Son imaginarios puros, y este es real puro, la resistencia. Y la suma de todo esto, la suma que es fasorial, en este caso la suma vectorial, me da un valor Z que es un número imaginario. Entonces tiene un módulo y tiene un ángulo. Este gráfico es el primero que yo les mostraba aquí, que era este gráfico aquí, este graficaba RLXC. Pero también, si lo que nosotros hacemos es multiplicar XL, XC y R por una corriente, entonces el I por XL, el I por XC, el I por Z y el I por R se transforman en un voltaje. ¿Cierto? Entonces voy a tener un voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina, voltaje en el condensador. Y aquí voy a tener una diferencia de voltaje, P sub L menos P sub C. Y este vector se va a llamar P sub T, que es el voltaje total. Entonces, ahora, lo que he puesto yo aquí en el eje es la corriente.
¿Por qué en el eje de la corriente? Porque como es un circuito serie, entonces la corriente es la misma y por eso coloco aquí. Entonces encuentro que la relación ahora entre la corriente y el voltaje total también hay una diferencia, y esa diferencia es el mismo ángulo que se generó por la diferencia de la impedancia. Entonces estos gráficos son los mismos, lo que les estaba mostrando yo recién. Y después lo que vamos a hacer es vamos a volver a multiplicar por i, y ahí vamos a tener las potencias, pero un poco más adelante todavía. Pero un poco para allá vamos. Entonces lo que nos interesa es como tenemos voltaje, como tenemos siempre bobina, como tenemos siempre condensadores, entonces nosotros lo que vamos a tratar es controlar de alguna manera este ángulo. Pero en algunos casos puede ser que nosotros nos excedamos en el control. Y el excederse en el control significa que el XC es mucho mayor que XL y el ángulo pasa a ser negativo. Entonces ahí es cuando uno habla de que el circuito pasa a ser capacitivo, porque manda más la capacitancia que la bobina. Y cuando el ángulo es positivo, como en este caso, entonces nosotros decimos que el circuito es inductivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen todos los elementos, el ángulo es positivo, por lo tanto manda más, entre comillas, es mayor en magnitud, la inductancia que la capacitancia. Por eso en ese caso el circuito es inductivo. No sé si con eso les queda un poquito más claro. La verdad es que hice un paseo bien grande, pero eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Y eso se puede ver de dos formas. Yo aquí mostré una forma. La otra forma que se puede ver eso, si el circuito es inductivo o es capacitivo, es manteniendo la frecuencia, cambiando los valores de resistencia, inductancia y capacitancia, o cambiando un valor de ellos. Entonces, ¿qué pasa si yo voy agregando, si yo tengo, por ejemplo, una resistencia fija, agrego más bobinas, pero mantengo resistencia de condensadores? Y si voy agregando bobinas, el circuito se está haciendo cada vez más inductivo y va a empezar a crecer el ángulo. ¿Ya? Eso también se puede mostrar con gráficos como estos. ¿Ya? Y basta hacer cálculos de impedancia nomás, y módulos y ángulos. No sé si vale la pena hacer eso. Por ejemplo, yo podría tener aquí R, L y C, por ejemplo. Lo mismo para el R 20, eran 20 miliamperes, ¿no es cierto? Lo que teníamos en el caso aquí, 20, no, 50 miliamperes. Vamos a usar esto para 50 y 40. Tengo 50 mili y tengo 40 micro. Entonces, voy a copiar esto de acá. Ah, es que no tengo el ómega. Genial, ¿no? Genial. Entonces el omega va a ser, vamos a mantener la frecuencia de 50 ciclos. Vamos a tener la frecuencia de 50 ciclos y me va a quedar un cachito más. Frecuencia de 50 ciclos. Ahí sí. ¿Sí? Ah, porque este es un número. Porque este no es un número. Ahí sí. Este no es un número. Ahí. Sí, ah, tiene que ver lo que está escribiendo aquí.
son 50. 50 por potencia de 10 punto coma menos 3. Ahí sí. Y este entonces es 40 por potencia de 10 y menos 6. 10 a la menos 6. Ahí sí. Por eso da cualquier cosa. Ya, entonces, miren lo que pasa aquí. Y aquí puedo tener entonces este es XL y este es XC. ¿Cómo lo pongo aquí? Y el C lo de ahí. Entonces voy a colocar el L aquí, colocar el C aquí, la resistencia aquí, la frecuencia se mantiene. Esto es eso, el XL y el XC, el XL y el XC. Ahí, y aquí voy a colocar el módulo Z, aquí módulo, el módulo Z, y el módulo Z lo calculo con entonces el módulo Z va a ser este y este, ese es el módulo, este debe ser el ángulo, entonces el ángulo este es el este más este y por este más este. Entonces fíjense que en este caso, dado estos valores de RL y C, el circuito es con el ángulo es negativo, entonces un ángulo es un circuito mucho más capacitivo. Pero si yo empiezo a aumentar la bobina y mantengo estos valores, ¿qué sé qué pasó aquí? Esto tiene que ser fijo. Esto tiene que ser fijo. Y esto tiene que ser fijo. Si no, me dan los valores errados. Ahí sí. Ya, este es 20. Supongamos que vamos aumentando este a 60. 60, 70, 80. Fíjense que va pasando con el ángulo, va cambiando, va bajando. 80, 100. Lo que estoy haciendo, estoy aumentando la bobina. Ya tenemos 100 y manteniendo el condensador constante. Tenía antes 100, 200 miliamperes, 400 miliamperes. Fíjense que ya pasó a ser positivo.
que aumentó harto, fue harto. Ah, que le puse 4000. Ahí 400 ya se puso positivo. 200, ¿cómo andamos? Con 250. 250, y fíjense, tiene 3 grados, tiene 3 grados, porque este es el ángulo. ¿Ya? 250 tiene 3 grados, pero partimos en menos 72, pues todavía estamos en menos 3. 250 era eso, entonces si le pongo 260 probablemente sea, ahí ya pasó a ser positivo. ¿Ya? Entonces si ahora aumento 270, 170 mili, 290 mili, 300 miliamperes. Entonces, lo que estoy mostrando aquí yo es 400 miliamperes, 500 miliamperes, aquí le puse 4000, y 600 miliamperes. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente aumentar los valores de inductancia, manteniendo constante la capacitancia y manteniendo constante la resistencia. Y fíjense cómo va cambiando el ángulo. De menos 72 empezó a disminuir, disminuir. Llegó a cero en algún minuto entre medio de los 0.25 y 0.26 henrios que pusimos aquí, y pasa a ser positivo el ángulo. Entonces, en toda esta zona de aquí, el circuito se dice que el circuito es más capacitivo, porque el ángulo es negativo y porque fíjense que el XC siempre va a ser mayor que el XL. Si ustedes comparan estos dos datos, XC siempre es mayor que XL. Pero cuando ya el ángulo pasa a ser positivo, el XL es mayor que el XC, que es lo que sucede en este caso aquí abajo. Entonces, ahí es donde uno dice que predominan las bobinas sobre los condensadores. Y en este otro caso, predominan los condensadores sobre las bobinas. Ahí. Entonces, al predominar las bobinas sobre los condensadores, el ángulo es inductivo, porque es la inductancia bobina en la que manda. ¿Ya? Pero al predominar los... ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me salió 800? Ah, porque me fue el chancho aquí. Ahí. Pero al predominar los condensadores sobre las bobinas, que es este primer caso que está en verde, entonces aquí hablamos de que el circuito es capacitivo o predominantemente capacitivo. Y aquí el circuito es predominantemente inductivo. ¿Ya? Y cuando es inductivo, este ángulo es positivo. El ángulo de la impedancia es positivo. Cuando el circuito es predominantemente capacitivo, el ángulo de la impedancia es negativo. Y si el ángulo de la impedancia es negativo, entonces el ángulo entre el voltaje y la corriente va a ser negativo. Y aquí si el ángulo de la impedancia es positivo, el ángulo entre el voltaje y la corriente va a ser positivo. Y eso significa entonces que en este caso el voltaje adelanta la corriente y aquí el voltaje atrasa a la corriente. Eso es lo que va a pasar. Si graficamos, en este caso voy a tener el ángulo hacia abajo y en este caso aquí abajo voy a tener el ángulo hacia arriba. Eso es lo que va a pasar. No sé si con eso queda mejor, más clara la explicación. Aquí no estoy cambiando la frecuencia. Fíjense, la frecuencia se mantiene constante. Solo estoy cambiando la inductancia. Sería lo mismo que si yo tuviera la inductancia fija y voy cambiando la capacitancia, que eso es lo que hacemos. En electricidad lo que se hace generalmente, que las inductancias son medianamente fijas, se pueden cambiar porque yo voy agregando más motores, por ejemplo, pero hay un minuto en el cual está todo funcionando y ahí queda fija la inductancia. Y si el ángulo es muy grande, entonces yo empiezo a colocarle más y más condensadores. ¿Para qué? Para bajar el ángulo. Entonces ahí el proceso sería al revés. Yo partiría con ángulos que empiezan a crecer mucho, pero como cuando empiezan a crecer mucho no me conviene, entonces bajo el ángulo. ¿Cómo lo bajo? Colocando condensadores. Ese es el sentido que tiene todo esto. No sé si me captaron mejor la idea o todavía hay confusión. Yo sí entendí. Ya, y la persona que me había preguntado, ¿me quedó más Sí, claro o lo confundí bastante más? claro.
¿Ah? Al inicio me confundió, pero lo arregló con el gráfico al final. Ya, ok. Sí, lo que pasa es que está bien. Lo que pasa es que los gráficos son muy decidores. Y es cierto que uno tiene que entender, y esto no es tan fácil, digamos, no es cosa de llegar y decir, pero si esto, claro, cuando uno ya tiene algunos años dando vuelta en esto, es muy fácil. Incluso aún así, yo les diría que, por ejemplo, no sé por qué razón, pero hoy día hay alguna literatura que habla al revés de estos ángulos. Entonces, confunde. ¿Por qué confunde? Porque, por ejemplo, si yo estaba hablando aquí, este es un circuito serie. Lo que estoy haciendo aquí es un circuito en serie, en donde yo pongo como referencia la corriente y mido el voltaje respecto de la corriente. Entonces, cuando el ángulo es positivo, yo estoy midiendo un ángulo positivo respecto del voltaje respecto a la corriente. O sea, lo que yo estoy haciendo, no sé si puedo ingresar. Estoy haciendo esto. Tengo este gráfico. ¿Ya? Eso es lo que tengo. ¿Ya? Y por lo tanto, para mí, esto es un circuito inductivo. Pero hay algunas personas, algunos textos, algunos autores de los últimos tiempos que han dicho que toman este gráfico y lo voy a colocar aquí, lo voy a poner aquí porque creo que aquí lo puedo mover. Lo puedo mover mejor que allá. Entonces toman el gráfico y voy a cortar uno porque no me interesan los dos. Toman el gráfico y lo que hacen es decir, mire, pero si la cosa es fácil, dicen. No pongan la corriente, esa sería la corriente, chuta, borré justo el lado equivocado, pero es lo mismo. No pongan la corriente como referencia, ponga el voltaje como referencia. El que interesaba el otro lado, no el que deje. Entonces, para que quede más claro. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo el voltaje como referencia. ¿Ya? Ahí. El voltaje es perdón, la corriente es mi referencia y los ángulos los estoy midiendo respecto de esa corriente que yo la tengo como referencia y obviamente la referencia la pongo en el eje X, pues no, aquí lo voy a hacer de otra manera. Pero en los últimos años, y no sé la razón, la verdad, muchos autores han dicho, bueno, ¿y por qué no colocamos el voltaje como referencia? Entonces colocan el voltaje en el eje X, ahí. ¿Se fijan? Y al colocar el voltaje en el eje X y medir el ángulo de la corriente respecto del voltaje, este ángulo pasa a ser negativo. Pero es el mismo gráfico. Entonces dicen, pero cuando el ángulo es negativo, entonces circuito inductivo. Y ahí es donde yo me confundo, porque, bueno, mi concepto es que el ángulo negativo es circuito capacitivo, pero no dicen con respecto a qué lo están midiendo. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Yo aquí digo, la referencia es la corriente, y el voltaje, entonces yo puedo decir, voltaje en adelanto respecto a la corriente, circuito inductivo. En eso no ha cambiado. Voltaje en atraso respecto a la corriente, circuito capacitivo. Eso sí que no cambia. Y si ustedes se fijan, si yo pongo el voltaje como referencia, ¿ya? En el ángulo, en 0 grados coloco el voltaje, entonces la corriente va a tener un ángulo negativo respecto al voltaje, pero en el sentido de giro, que siempre va a ser en sentido antihorario al giro. Recuerden que estos son fasores que están girando, los que les mostraba ayer, ¿ya? Fasores que están girando, permanentemente girando, y todos los fasores giran a la misma velocidad, porque si giraran a velocidades distintas no los puedo comparar. Todos giran a la misma velocidad. Entonces, fíjense que siempre pasa el voltaje primero y después la corriente. ¿Ya? Siempre el voltaje va en adelanto respecto a la corriente. Y aquí también, siempre el voltaje va en adelanto respecto a la corriente. ¿Ya? Pero si a mí me dicen, no, pero es que cuando yo tengo un circuito inductivo, el ángulo es negativo, la primera pregunta que uno debe decir, bueno, pero respecto de qué estoy midiendo. Entonces, eso hay que tener cuidado con algunos textos. Pero al final de cuentas, este gráfico que está aquí y este gráfico que yo tengo acá, girado un poquito, es el mismo. Es el mismo, pero yo tengo que decir, aquí normalmente para nosotros era muy sencillo decir voltaje en adelanto, voltaje en atraso, porque siempre respecto a la corriente, aquí también puedo decir lo mismo.
¿ya? Pero aquí a veces dicen corriente en adelanto, corriente en atraso. Pero al final están diciendo lo mismo. Pero uno tiene que decir respecto de qué estoy mirando. ¿Estoy mirando los voltajes respecto de la corriente? ¿O estoy mirando las corrientes respecto de los voltajes? Ya, entonces, a propósito de esto, mi intención no es confundirlos más, disculpen, ¿no? Pero es posible que se encuentren contextos que dan esto y decir, pero ¿cómo? Si el profe nos dijo otra cosa en la clase y aquí sale distinto, en el libro sale distinto. Pero la razón es esa, hay que buscar cuál es la referencia. ¿Ya? En los circuitos serie, para mí la referencia es la corriente, y vamos a ver que en los circuitos paralelos para mí la referencia va a ser el voltaje, pero al final de cuentas va a ser lo mismo, porque siempre vamos a hablar de voltaje en adelanto, voltaje en atraso. Y cuando hablamos de voltaje en adelanto, voltaje en atraso, siempre vamos a estar diciendo respecto de la corriente, aunque no lo digamos expresamente, ¿no? Pero siempre va a ser respecto de la corriente. De ahí no vamos a tener problemas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan aquí, este V sub L, en otras palabras, que es el XL, yo lo hago crecer. Si yo hago crecer el XL y lo multiplico siempre por la misma corriente, ya que es un circuito serie, por eso es que es fácil de verlo. Entonces significa que el voltaje aquí va a crecer. Y si el voltaje crece, esto se mantiene constante, el V sub C y el V sub R se mantiene constante, entonces el ángulo, la única posibilidad que tiene el ángulo es crecer, 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 crecer. No. ¿Y cuánto es lo máximo que pudiese crecer este ángulo? 90 grados. Eso significa que el voltaje y la resistencia es tan pequeño respecto de este voltaje que prácticamente no lo vemos. O sea, como que tendió a ser cero este voltaje y la resistencia, y el voltaje en el condensador también tendió a ser cero. ¿Ya? O más que nada el que interesa el voltaje y la resistencia, porque este creció demasiado. Entonces, lo máximo que podría crecer un circuito, la parte inductiva, un circuito de RLC serie, es que la resistencia desaparezca y la bobina también desaparezca de alguna manera. Entonces vuelve a ser pura resistencia, pura bobina. Ahora, si hacemos crecer el voltaje en el condensador, es porque estamos agregando cada vez más y más y más y más condensadores. ¿Ya? Y al agregar cada vez más condensadores, entonces este voltaje va a ir creciendo, 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 y estos dos voltajes, el V sub L y el V sub R, se van a hacer insignificantes. Entonces el ángulo empieza a ser cada vez más negativo, más negativo, más negativo, pero su valor máximo al que podría llegar es solo 90 grados, en donde tenemos un condensador puro. El resto desapareció todo, no hay resistencia, no hay bobina. Entonces volvemos a los casos originales. Entonces este ángulo phi podría variar entre más 90 y menos 90, entre el primero y el cuarto cuadrante, pero no puede pasar a los otros. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Van a decir que no porque lo estoy confundiendo más. Yo lo entendí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, yo lo entendí. A pesar de todo, mi gran problema a veces es que me pongo a explicar de distintas maneras que me da la sensación de que los confundo más. Profe, Dígame. yo no sé, es que tengo un topono en los viernes en este horario, ¿Ya? a veces, ¿Ya? que termina, o sea, tengo administración de empresa y electricidad a la misma hora. ¿Ya? O sea, termina una y después terminaría como las 8 administración. ¿Ya? Es que no sé si pudiera estar pendiente, porque si entro en mitad de la clase, o usted me recomienda mejor ver el video antes de que entrar en la mitad de clase. No, mira, no me complica porque como aquí no se nota, digamos, no se nota tanto, yo lo voy a ver porque va a aparecer ahí en la sala de espera nomás. Pero no, si puedes entrar, entra nomás, no te preocupes. Igual tendrías que ver el video porque probablemente más de alguna parte te vas a perder. Entonces, Ya. si puedes, entra nomás, por mí no es problema. ¿Ya? Sí, yo tengo que ser muy flexible también con ustedes porque en definitiva nos pusimos de acuerdo en el cambio por el problema que tengo, que lo que pasa es que yo en el otro lado empecé ya con el segundo semestre.
Y en la universidad todavía estamos en el primer semestre, entonces tengo un problema de, no de topo horario, sino que creo que tenemos un problema de tiempos, un problema temporal, de que yo estoy en un semestre, estoy viviendo un tipo de vida en una parte y un tipo de vida distinta, en otra época, en otro lado. Entonces, eso es más confuso todavía. Ya, Así que profe, no hay tengo una mezcla de problema. primer y segundo semestre. Eso, ya, y te Vale. agradezco igual. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Algo más que quieran que los confunda más? No, hasta luego. Ya, chao. Bueno, lo que quería mencionar con el ejercicio este entonces, con este ejercicio entonces, era, eh, perdón, con este ejercicio era ver de qué forma cambian los circuitos y cambia la calidad de los circuitos del circuito. En este caso estamos justo en 0 grados, por lo tanto es un circuito, se transforma en un circuito meramente resistivo, en la primera condición, en la letra A. Eh, Variando la frecuencia, nosotros podemos cambiar la calidad del circuito de puramente resistivo a inductivo y a capacitivo, ¿ya? Y eso lo podemos hacer variando solamente la frecuencia. Pero también, lo vamos a ver un poquito más adelante, puede cambiar variando los valores de la bobina y condensador, ¿ya? Ahora, en nuestro país, en general, nosotros no podemos cambiar la frecuencia, porque la frecuencia es un valor constante, es un valor fijo y nosotros no tenemos acceso en corriente alterna, en circuitos de potencia, no tenemos mucho acceso a la frecuencia. Pero sí es posible experimentalmente hacer esos cambios, ¿ya? En nuestro país la frecuencia es de 50 ciclos por segundo, o 50 Hz, ¿ya? Y no hay cambios con eso. De hecho, existe una ley que les obliga a las empresas a mantenerse en los 50 ciclos. De hecho, 50 ciclos más o menos 0,2. Esa es la diferencia. O sea, pueden aumentar a 50,2 ciclos o pueden disminuir a 49,8. ¿Ya? Y hay casos muy especiales, pero de muy, muy corto tiempo, en que podrían bajar a 48 ciclos o subir a 52 ciclos. Pero más arriba y más abajo no se permite. Ahí ya entramos en serios conflictos. Eh, Porque la frecuencia lo que hace es esto que estaba mostrándoles aquí, ¿no? Cambiar demasiado la frecuencia aquí, o expresamente cambiar los valores, la frecuencia, entonces hace que el comportamiento de los circuitos cambie drásticamente, ¿ya? Eso en definitiva es lo que quiero mostrar con esto, ¿ya? Eso sucede solamente en corriente alterna, porque en corriente continua no hay frecuencia, y entonces en la corriente continua la bobina desaparece y el condensador también desaparece. De hecho, la bobina en corriente continua es un cortocircuito, el condensador en corriente continua es un circuito abierto. Entonces, y ahí tenemos solamente la resistencia la que mandaría. Pero aquí podemos, variando la frecuencia, podemos dejar literalmente la escoba, ¿ya? Entonces, el control de la frecuencia en nuestro país, eh, como ninguno de los usuarios de la electricidad, ni siquiera los grandes usuarios, los de grandes empresas, no tienen ninguna posibilidad de modificar las frecuencias, a menos que yo coloque un equipo especial de modificación de frecuencias para casos especiales, que lo pueden hacer en algunas empresas mineras, por ejemplo, cambian las frecuencias, pero para inyectarlas a unos equipos particulares, y solamente en esa parte, y no más, no más. Eh, si yo cambio frecuencias a circuitos completos, instalaciones completas, y puedo dejar la crema. Entonces, es muy controlado el tema de la frecuencia en los circuitos de potencia, como el que tenemos en nuestra casa, inclusive. Es, bueno, ustedes, yo creo que la mayoría son todos muy jóvenes, y no supo de lo que sucedía hace unos años cuando Chile empezó a crecer mucho, la gente empezó a salir, y iban a Estados Unidos y compraban equipos electrónicos. Cuando empezaron a aparecer los primeros equipos electrónicos, cuando empezaron a llegar los primeros computadores a Chile, eh, había un chiste del Coco Legrand, me acuerdo, que
graficaba eso. Lo primero que compraban allá, llegan a Chile y la primera dificultad que había es que el enchufe, tal cual como decía el chiste, no le hacía. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienen 110 volts y nosotros tenemos 220. Entonces ya hay un problema ahí. Entonces había que hacer un cambio. Después, el problema estaba en que nosotros tenemos 50 ciclos y en Estados Unidos tenían 60 ciclos. Por lo tanto, no funcionaba bien el equipo. Y ahí ya sí que era un problema porque yo no había posibilidad de ir a comprar un transformador que me transformara de 220 a 110. Eso es fácil de hacer. Pero algo que me transforme de 50 a 60 ciclos no es tan fácil. Entonces, era todo un lío. ¿Ya? ¿Qué pasó después? La tecnología dijo, bueno, no nos vamos a poner a vender cosas específicas para un cierto lugar de un país. Y empezaron a aparecer unos primeros equipos, a lo mejor sus padres podrían comentarles si es que tuvieron la experiencia. Empezaron a aparecer unos equipos que en la parte posterior de los equipos, por ejemplo, equipos de música, yo recuerdo haber visto que venían como unos interruptores, entonces decías, cámbialo para este lado, son 50 Hz, cámbialo para abajo, son 60 Hz, si le sube la otra palanquita hacia arriba son 220 volts, son 110 volts. Entonces ahí habían como que entre comillas los programaba, si ustedes quieren. Hoy día ya son universales, ya da lo mismo, solo cambian frecuencia, solo definen voltaje, no hay problema. ¿Ya? Pero ocurrió eso, es decir, que habían equipos diseñados para 110 volts, 60 Hz, y nosotros teníamos 220, 50. Entonces simplemente no servía. Y ocurrieron muchas anécdotas, eso estoy hablando de los años 80 por ahí. Yo te digo, ustedes son demasiado jóvenes, pero a lo mejor ninguno, siquiera ustedes, probablemente no había nacido siquiera. Pero pasó eso. A lo mejor sus padres o algún abuelo de ustedes puede que se recuerde lo que pasó en esa época. Y producto de esto, producto de esto es lo que estamos viendo. Bien, con eso terminamos con el tema del circuito RLC serie, hay mucho, y con estas dos diagramas, el diagrama RX y el diagrama BI. Esto, mantengan la memoria, ya saben que son iguales, cambian los puros nombres nomás, pero la forma, la estructura es la misma, y después vamos a dibujar un tercero. Y vamos a empezar a ver ahora cuál es el comportamiento de los circuitos en paralelo, porque hasta ahí eran circuitos en serie. ¿No? Entonces, vamos a ver el comportamiento de los circuitos en paralelo. Y para ir terminando hoy día, vamos a ver el primero circuito RL paralelo, resistencia bobina en paralelo. Eso significa colocar una resistencia y en paralelo con ella colocar una bobina. Ahora, lo que le vamos a hacer aquí es que vamos a aplicar un voltaje conocido, por lo tanto nuestro voltaje va a ser la referencia, que vamos a cambiar respecto a lo que teníamos en el caso anterior. ¿Por qué? Porque el voltaje es el mismo para todos los elementos que están en el paralelo. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, el voltaje va a ser nuestra referencia. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo aplico un voltaje conocido como este, B coseno omega t más beta, que ya sabemos la estructura, o sea, corriente alterna en otras palabras, un voltaje y corriente alterna a una resistencia, la resistencia responde con una corriente. ¿Ya? Y ya sabemos por los gráficos anteriores, por todo lo que hemos hecho, sabemos que esta corriente está en fase con el voltaje. ¿No? Es decir, no cambia. Esto es esto que tengo aquí. Aquí tengo el voltaje, de hecho el voltaje lo puse en cualquier parte, aquí, entre comillas, en cualquier parte. ¿Ya? Y entonces la corriente va en fase con el voltaje. ¿Ya? La corriente de la resistencia va en fase con el voltaje. Ahora, cuando se aplica este voltaje de corriente alterna sobre una bobina o inductancia, la bobina responde con una corriente. Y esa corriente va a estar desfasada 90 grados respecto del voltaje, que es lo que tengo aquí. No sé si aquí lo puedo mover. Si ustedes se fijan, aquí yo lo muevo, ahí yo tengo el voltaje y la referencia. Entonces, la referencia es mi voltaje. Aquí tengo. La corriente está en fase con el voltaje, la corriente de la resistencia, la corriente de la bobina está
en cuadratura, o sea, desfasada 90 grados, negativo en este caso, respecto del voltaje. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera poner la corriente como referencia, entonces pongo la corriente ahí, en el eje 0, para que sea referencia. Y lo que pasó es que todo el gráfico se movió, ¿se fijan? Se movió todo completo. Entonces siempre pasa el voltaje antes que la corriente. ¿Ya? Yo podía dar vuelta el gráfico para cualquier parte y va a pasar siempre lo mismo. Bueno, entonces lo que ocurre aquí es que si yo calculo la corriente total ahora, sobre la base de la suma de las corrientes de la resistencia y la corriente de la bobina, recuerda que la corriente de la resistencia es en el eje real, un número real, la corriente en la bobina es un número imaginario, que está aquí, imaginario puro para estos efectos. Volvamos a esa posición para que nos quede claro de que es imaginario puro. Por lo tanto, la corriente total la tengo que calcular según Pitágoras, que lo tengo aquí. Y al calcularlo según Pitágoras, yo sé que la corriente en una resistencia es V partido por R y que la corriente en una bobina es V partido por XL. Esta de aquí es lo que se denomina la ley de Ohm en corriente alterna. ¿Ya? Y la corriente de la bobina es voltaje por la reactancia inductiva. Ya sabemos lo que es la reactancia inductiva. Entonces, si yo reemplazo estos dos valores en esta ecuación de acá arriba del cálculo de la corriente total, entonces voy a tener esa expresión aquí. Como el voltaje es el mismo porque está en paralelo, entonces yo puedo sacar el voltaje fuera de la raíz y me queda esta ecuación que está acá. ¿Ya? Ahora, este I igual B por esta raíz cuadrada es la ley de Ohm en un circuito RL paralelo. Por lo tanto, yo puedo decir que esta raíz es el inverso de la impedancia. Porque para que esto sea ley de Ohm, la corriente es el voltaje partido por Z, por una impedancia, por una resistencia. Y aquí está multiplicándose. Entonces tiene que ser 1 partido por la raíz. Aquí tengo 1 partido por la raíz. Eso es lo que vamos a denominar la impedancia. Sigue siendo el mismo nombre anterior, impedancia. También se mide, ¿no? Pero este es el módulo de la impedancia. ¿Ya? Es el módulo, o sea, esta longitud de aquí. Lo mismo que vimos en el caso anterior. Y me falta calcular el ángulo. Y el ángulo es el arco tangente, ¿no es cierto?, del imaginario dividido por el real. Entonces el arco tangente del imaginario, que es menos I sub L, entonces por eso sale negativo, menos I sub L partido por I sub R, que es la parte real. Y en definitiva, la impedancia, nuevamente aparece el concepto de impedancia. La impedancia aquí es un número complejo. Tiene un módulo, tiene un ángulo, cuando yo lo escribo en términos polares, o tiene una resistencia más una reactancia inductiva, en este caso, por eso aparece un XL. Como el circuito inductivo aparece más XL. Entonces, esta es la impedancia en términos de un complejo en su forma rectangular. Es decir, en un circuito RL, en otras palabras, podemos calcular entonces una impedancia que va a tener esta forma, 1 partido por la raíz cuadrada de 1 partido por R al cuadrado más 1 partido por XL al cuadrado. Esa es la forma que tiene la impedancia y podemos calcular una. Y eso es lo que quería comentarles. Ya, vamos a seguir la próxima clase entonces con el circuito RC paralelo y terminamos con el RLC paralelo. El tratamiento es parecido a esto de aquí. ¿Ok? ¿Consultas, dudas, comentarios? Por lo menos yo no, profe. Ya. Ok, el resto, Yo no. ya. ¿Alguno de los chicos que están en clase? Porque los que más responden, si no me equivoco, es Vicente y Francisca, ¿no es cierto? Pablo y Un poquito, Rodrigo, profe. por lo menos ya las voces las voy conociendo.
Pablo, Rodrigo, ¿alguna duda? No, profe, yo no tengo ninguna. Ya. El chat. No tengo la opción del chat. No sé dónde se quedó el chat. Ah, acá está. Todo bien. Ya. Ok. Lo dejamos hasta aquí entonces. Y nos encontramos el próximo jueves. Nos vemos, profe, que esté bien. Listo. Gracias igual. Cuídense, chiquillos. Chao, profe. Chao, chao.